Amados, este es el tema que yo le puse en esta noche, porque yo quiero, me parece que tenemos que hablar, porque Dios nos ha dado vista. Dice la Biblia que Él vino a darle vista a los ciegos. Y claro, Él cuando caminó en la tierra hizo todo eso, en lo literal. Recuerde que venían cojos, venían paralíticos, venían ciegos y les daba la vista. Pero creo que también cuando él abría el libro de Isaías, él también se refería, cuando él hablaba de esa profecía, que a él había venido, ¿no? Que el Espíritu de Dios estaba sobre él y había venido para liberar, para abrir cárceles, para darle vista a los ciegos, también lo estaba haciendo de una manera espiritual. Porque nosotros, mis amados, aunque no teníamos este defecto, ¿verdad?, físico, pero andábamos ciegos. Teníamos esa enfermedad espiritual, porque recuerde desde que la caída de Adán, el hombre empezó a decrecer, empezó a tener consecuencias del pecado. Déjame decirte que el pecado trae consecuencias. Muchas veces hay enfermedades psicosomáticas que se sienten en el alma, se sienten en el corazón, la angustia, la ansiedad y todas esas cosas que a veces padece el hombre, que son bien comunes. Pero todas esas enfermedades psicosomáticas atraen enfermedades físicas. Entonces, eso nos da una pauta, mis amados, para saber de que lo espiritual afecta lo físico. Es decir, lo espiritual, mis amados, es más real de lo que uno cree. Porque vemos con nuestros ojos naturales y por eso muchas veces decaemos, por eso muchas veces hay decaimientos, hay cansancios y viene el desánimo, porque nuestros ojos naturales no nos ayudan mucho. Queremos ver más allá de lo que podemos alcanzar, pero no podemos, o no se nos quita el velo. Como aquella ocasión que Eliseo le pidió a Dios que le quitara el velo a su siervo Giesi, para que viera que eran más los que estaban a favor de nosotros que en contra. Y eso muchas veces nos afecta, mis amados, porque creemos que el problema que tenemos o la situación que estamos pasando es mucho más fuerte que Dios. Y eso no puede ser posible. Eso es imposible. Dios es más fuerte que cualquier situación, mis amados. ¿Cuánto le dan palmas al Señor? Pero la caída del hombre, el pecado del hombre atrajo, mis amados, consecuencias, deficiencias en el cuerpo humano. Tanto así de que, si usted se da cuenta, hubo una decadencia de años. Al principio vivían 100, 300, 400, 500, hasta 900 y pico de años. Pero cada vez iba decayendo. ¿Por qué? Porque el pecado, mis amados, atrae enfermedad, atrae decadencia. Y nosotros debemos de entender, mis amados, que el Señor, su muerte, y eso lo vamos a estar viendo, ¿verdad?, el domingo, su muerte nos trajo vida a nosotros. Qué tremendo, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, eventualmente, mis amados, el ser humano empezó a vivir menos años y a adquirir más enfermedades. Y partiendo de este principio, mis amados, yo quiero hablarles acerca de los cortos de vistas. Porque cuando el pueblo, mis amados, empieza a acomodarse, y ya no le haya sentido, mis amados, a la vida y no hay una búsqueda de Dios, olvidando muchas veces las obras pasadas, porque cuando uno empieza en Cristo, mis amados, si se da cuenta, hay un amor tan grande, tan fuerte, tanto así que el Señor, lo primero que le dice a la iglesia de Apocalipsis, a la primera iglesia, lo primero que le dice a la iglesia de Éfeso es: vuelve al primer amor. Porque el amor, el perfecto amor, ¿qué dice la Biblia? Echa fuera todo temor.
Y hoy en día, mis amados, vienen tiempos de temor, de terror. El terrorismo está afectando, el terrorismo está abarcando, mis amados, todas las áreas. Se están profetizando, por decirlo así, o diciendo que va a haber daños aquí en esta nación, que se están preparando, estos hombres del terror están preparando sus ataques en cada lugar de la nación americana, ¿verdad? Porque la traen con esta nación. Y sabemos, mis amados, que el terror que ellos infunden, también, mis amados, afecta no solo a la humanidad, sino que a la cristiandad. Porque empieza a haber un temor, empieza a haber una aflicción, mis amados. Y empieza a moverse ese espíritu de terrorismo en medio del pueblo, en medio de la humanidad. Y muchas veces lo que provoca esto es cierta defensa. Cierta defensa porque no quiere ser uno dañado. No quiere ser uno menospreciado, no quiere ser uno despreciado, no quiere que lo dañen. Y empieza el ser humano a querer defenderse, protegerse, sin tomar en cuenta que Dios es el que nos defiende a nosotros. Debemos, mis amados, saber que el amor fue derramado sobre nosotros. Y ese amor en el cual empezamos a caminar, cuando empezamos en esa búsqueda al Señor, un amor incondicional, ese amor debe de volver, mis amados. Tiene que volver a nosotros porque vienen tiempos en los cuales solo ese amor podrá ayudarnos a nosotros a sobrellevar lo que viene. Dice la Biblia que la maldad va a aumentar a tal grado de que el amor de muchos, aún, ¿de quiénes dice? De los escogidos, van a ser afectados. Y usted y yo somos escogidos. Porque ya pasamos de ser los muchos. Recuerde, muchos son los llamados. Una ocasión nos llamaron, pero no nos quedamos ahí, sino que avanzamos y estamos avanzando en contra de la tormenta. Yo sé que hay muchos aquí o varios que están batallando en contra de la tormenta. Tormentas contrarias. Y a veces esos remolinos, tormentas en el hogar se forman, no afuera. En contra de la tormenta, batallando. Pero sabe, hermano, que estás aquí, que el Señor tiene control de todo eso. Dios tiene el control. Entonces, nosotros, mis amados, debemos de saber que ese amor que fue derramado no es el amor fileos, en el cual nos une, el cual nos amamos, nos buscamos, tenemos cariño. El amor fileo, usted recuerde de que hay 3 clases de amor: el amor eros, el amor fileo, el amor ágape. Cuando se acaba el amor eros, cuando se termina el amor fileo, el amor ágape es el que lo llena todo. Entonces ese amor ya fue derramado sobre nosotros. Y debemos de mantenerlo, tiene que aflorar, tiene que encenderse esa llama del amor para que no seamos conmovidos, para que no seamos afectados, mis amados. Yo a estas alturas, así como está el internet, así como están las redes sociales, mis amados, que todo es expuesto, todo. Mire, no hay nadie que no lleve una cámara en su mano, bueno, un teléfono, por decirlo así, porque todo teléfono tiene cámara. Y no hay nadie que no filme algo, que no filme cualquier cosa, mis amados. Estamos siendo expuestos a lo que está pasando, lo que hace 10 años tú no lo mirabas ni te dabas cuenta. Y si acaso leías el periódico, ahí te dabas cuenta. Y si mirabas la televisión también, ahí te dabas cuenta. Pero ahora no. Ahora lo pasan de una manera, mis amados, así periódicamente, y uno se da cuenta cómo el mundo está. Y está en un caos terrible, porque hay una maldad, mis amados, que se ha desatado. Una maldad, mis amados. Yo me recuerdo ese día que estaba yo enseñándole a unos jovencitos allá en Los Ángeles, California, porque fui maestro de jóvenes, de chicos así de 10, 12, 9 años. Y me preguntaban ellos, pastor, no era pastor, ¿verdad? Era hermano.
Me preguntaban, hermano Daniel, ¿cómo es posible que antes, decían los chicos de antes, no tenían tanto problema? No había tanta maldad como ahora, me decía. No había tanta maldad, y es cierto, porque la Biblia dice que iba a aumentar la maldad. Y dice, para ellos se les fue fácil, ¿verdad?, vencer el pecado, pero para nosotros es difícil, ahora es. Y yo, ¿verdad?, inmediatamente, ¿verdad?, me acordé de un verso y se los di, porque miren, mis amados, porque es cierto, la maldad va a aumentar, la iniquidad va a aumentar, pero la Biblia dice, donde abunda el pecado, sobrepuja la gracia de Dios. Y sobre todo juicio, dice también, triunfa su misericordia. Entonces, mis amados, la bondad de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios va a ir por encima de todo lo malo. La maldad no va a poder vencer lo bueno que hay en nosotros. Por eso, mis amados, nosotros debemos de saber de que no nos debemos de acomodar. Porque el evangelio que el Señor nos ha entregado es un evangelio de poder. Es un evangelio de poder, es como una bomba atómica que tú cargas dentro de ti. Que cuando tú la activas y cuando tú haces, realmente la activas, porque mira, no se va a activar. Es una bomba atómica, es un poder, es un dunamis, dice en griego. Un poder del evangelio que muchos cristianos todavía no lo saborean. No lo han saboreado, que es ese gran poder. Y eso decían cuando andaba allá Pablo, ¿verdad?, predicando. El gran poder de Dios, decía. Debemos de saborear ese poder, mis amados. Debemos de activar lo que el Señor nos ha dado. Y la unción Él la está derramando para que nosotros seamos activados. Entonces, mire, nosotros tenemos que ver estos versos. Mire, hijo de hombre, Ezequiel capítulo 12, verso 22. ¿Qué proverbio es ese que vosotros tenéis acerca de la tierra de Israel que dice, se alargan los días y desaparece toda visión? Eso es lo que decía en ese tiempo. ¿Por qué? Porque aquellos que habían obtenido una visión, que se le habían abierto sus ojos para ver, se les estaba apagando la luz. Se estaban haciendo cortos de vistas y habían adquirido un dicho, un proverbio, y decían, se alargan los días, desaparece la visión de Dios. Y empezaron a acomodarse, mis amados, y empezaron a vivir una vida pasiva, una vida así demasiado pasiva espiritual. Y el Señor los tuvo que reprender porque le dice, por tanto diles, así dice el Señor Dios, haré cesar ese proverbio. Por eso, mis amados, mire, yo les he dicho, no nos basemos en los proverbios, no nos basemos nuestra vida en dichos que tiene la tierra. Es más, no hagamos las cosas que la humanidad hace, las tradiciones que ellos hacen, no las sigamos, mis amados. Sino que seamos genuinos, seamos diferentes, porque somos una raza nueva. No podemos copiarlos o mezclarnos como otros lo han hecho. No podemos decir un proverbio, nadie es perfecto. Eso es un proverbio hoy en día. Es que nadie es perfecto, pastor. Nadie es perfecto. Por eso es que fallamos. Y entonces, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice, sed perfectos, como vuestro Padre es perfecto. Entonces, ¿dónde está ahí el mandamiento? Si nos vamos a esconder a los proverbios de la humanidad, mis amados, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y saber de que Dios quiere que nosotros, nuestros pensamientos sean transformados. Y por eso que le dice, no haré cesar ese proverbio para que ya no lo usen como proverbio en Israel. Diles pues, se acercan los días y el cumplimiento de toda visión. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios, dele palmas.
No pierda la visión, hermanos. No pierda la visión, por favor. No pierda ese anhelo de verlo, de encontrarse con Él. Mire, aunque le parezca fantasía, aunque le parezca algo que solo en las películas suceden, solo con efectos de la cinematografía suceden. No crea, el Señor lo va a levantar y no van a tener necesidad de alas, ni de combustión para elevarse. ¿Y sabe qué? Le va a cambiar el cuerpo de bajeza, lo va a transformar y le va a dar un cuerpo glorioso. Olvide la muerte con victoria. Los muertos en Cristo resucitarán primero, porque no los vamos a adelantar a ellos, dice. Estos que están muriendo en el Medio Oriente, mis amados, se van a adelantar. Pero ahí le seguimos nosotros. Pero no pierda la visión. No diga, se alargan los días. El Señor reprendió a su pueblo. Ya no se oirá ese proverbio, le dijo. No quiero que lo más lo pronuncien. Por eso, mis amados, nosotros una de las cosas que tenemos que hacer es poner oído no a las cosas que dice el mundo, sino a la palabra de Dios. A la palabra de Dios. Ser oidores de la palabra y hacedores. Entonces, mire, venga conmigo a este verso también. Santiago, capítulo 1, verso 23, dice, porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Después de mirarse a sí mismo e irse, dice, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. No sé si a usted le pasa eso, ¿va? Y por eso que a cada rato regresa al espejo, ¿verdad? Porque se olvida cómo está. Se olvida si le quedó bien la blusa, el pelo, lo que se ponen las mujeres, ¿verdad? Y ahí está cada rato. Porque inmediatamente uno deja el espejo, se le olvida, mis amados. Por eso el Señor dice, no seáis de esa manera. Sed oidores de la palabra y hacedores. Porque miren, mis amados, los que hacen eso son cortos de vistas. Los que solo oyen y no hacen las cosas son cortos de vistas. Ahora bien, nosotros estamos batallando, mis amados, cada día que venimos a la iglesia, cada día que oímos, yo no sé si usted solo oye palabra cuando viene a la iglesia, al templo, o está acostumbrado a oír en su casa o en el carro, yo no sé qué escucha en su carro, no sé si deja un tiempo en su casa, aparta un tiempo para oír palabra. Espero que usted se esté llenando de la palabra, mis amados. Porque esa palabra, mis amados, le va a dar fuerzas. Esa palabra lo va a sostener. Mire, no se acostumbre solo a venir a oír a la iglesia. Y una de las cosas que quiero mencionarle, mire, es esto también. Según de Corintios, capítulo 4, verso 18, dice, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y este es un movimiento, mire, esta es una influencia tremenda, mis amados, hoy en día, porque la gente quiere ver la vanidad de los ojos. Todo es vanidad, decía el predicador, todo es vanidad, todo lo que está bajo el sol es vanidad. Y mire qué tremendo, todo lo que está bajo el sol es vanidad. Recuerde el tabernáculo de Moisés, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. Los tres tenían diferente luz. Los que estaban en el atrio recibían la luz del sol. Por eso, mis amados, como les digo, debemos de avanzar de ser del atrio, debemos avanzar de ser de los muchos. Meternos más a la intimidad, porque en el lugar santo hay cobertura ya. Hay telas de tejón, hay pues algo que cubre. Entonces la luz del sol ya no llega ahí. Entonces ahí desaparece la vanidad,
Porque dice que toda la vanidad debajo del sol, el sol como que alimenta la vanidad, fíjese. Pero ya cuando nos metemos en el lugar santo, lo que alumbra ahí es el candelabro de oro. ¿Y sabe quién es el candelabro? La iglesia. La iglesia, así dice Apocalipsis, capítulo 1, donde dice que el Señor tenía en su mano derecha 7 estrellas y en su mano izquierda un candelabro. Y lo que quería decir es que las estrellas son los ministros, los ángeles, y el candelabro, la iglesia. Entonces, ahí la luz tiene que ser de nosotros. En el lugar santo ya no hay luz del sol. La luz del sol fatiga, la luz del sol afecta, te hace alucinar. Cuando van en el desierto, aquellos que van en un desierto, la luz del sol los hace alucinar. Y eso es lo que provoca, mis amados, la vanidad de la vida. Entonces empiezan a tener vista corta porque ellos solo quieren ver, mis amados, lo que solamente se puede ver con los ojos naturales. Por eso, mis amados, nosotros sabemos de que vienen cosas mejores, porque no estamos viendo con estos ojos. Amén. Mire, aunque usted vea este lugar vacío todavía, sabemos que Dios va a traer pueblo con una hambre, con una sed, y va a llenar los lugares, mis amados, porque viene una gracia que va a ser derramada sobre todo pueblo, sobre toda nación, porque Dios no quiere que nadie perezca. Dios no quiere eso. Entonces va a haber un mover, mis amados, una gracia extraordinaria en los últimos tiempos. Porque, mire, el enemigo sabe que le queda poco tiempo, dice. Él sabe que le queda poco tiempo y por eso está moviendo todas las teclas, todo el ajedrez lo está moviendo él solo. Pero es porque Dios también sabe que el tiempo se está acabando. Y sabe muy bien de que viene un tiempo, mis amados, un tiempo en el cual su iglesia, su amada, se va a preparar. Por eso dice de canto, a su amada se prepara para las bodas. Mire, así como aquella amada, ¿verdad? Que ya no se aguanta casarse. Se le hacen largos los días. Mire, aunque estemos aquí aquí sobre la tierra, y estemos en el trajín de la vida, mis amados, yo le aconsejo que no ponga todos sus pensamientos en la tierra. Ponga sus pensamientos en que va a haber un día en el cual el Señor le va a decir, ven, hijo mío, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Gloria a Dios. Entonces, mire, no ponga la vista, no ponga sus ojos en lo que solamente se ve. Ponga sus ojos espirituales a funcionar, mis amados. Tenemos ojos espirituales. Tenemos ojos espirituales. Yo le quiero decir algo también. Usted tiene ojos en su entorno, pero también tiene ojos en su interno. Dice la Biblia que habían seres vivientes que tenían ojos por fuera y ojos por dentro. ¿Y sabe qué significa eso? De que muchas veces solo nos ocupamos de tener ojos por fuera, porque con los de afuera podemos ver, podemos criticar, podemos hablar, murmurar de todo lo que pasa alrededor. Pero los ojos de adentro nos sirven para vernos nuestro interior. Tenemos que ver nuestro interior, mis amados. Porque al ver nuestro interior, nosotros vamos a empezar a decir y vamos a empezar a ver a los demás con misericordia. Con misericordia, porque sabemos que nosotros mismos, mis amados, no somos exentos de caer en algo y de tropezar en una piedra. Entonces, mire, abramos nuestros ojos espirituales. Pero otra de las cosas que yo quiero que vea conmigo es algo que está en 1 Samuel, capítulo 16, verso 7. Dice, pero el Señor dijo a Samuel, no mires su apariencia, ni a lo alto de estatura, porque lo he desechado. Pues Dios ve no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Entonces, aquellos que ven la apariencia
son de vista corta. Aquellos que están viendo todo lo que está alrededor, mis amados, mire, muchas veces nos dejamos guiar, mis amados, y eso es tremendo. Si le pasó a Samuel, que era un profeta de Dios, ¿no nos puede pasar a nosotros? Tenemos que ver, mis amados, yo me acuerdo una vez que el apóstol Germán Ponce decía de que le habían hablado de un profeta tremendo, fíjese, había oído de un profeta tremendo que hacía cosas extraordinarias, que el Señor lo usaba tremendamente. Y dijo, no, yo tengo que traer ese profeta aquí a mi iglesia, al templo, tengo que invitarlo, decime dónde lo encuentro, qué hago, o voy y esto, y le dieron la dirección, mira, aquí él está en este lugar ministrando, ve allá y ahí lo vas a encontrar, y el apóstol se deja ir y lo va a buscar, y llega al lugar, y cuando llega al lugar, se encuentra y le pregunta a una persona, bueno, le dice, ¿tú conoces al profeta tal, fulano de tal? Sí, le dice, es él, mira, el que está aquí a la par. Entonces cuando lo voltea a ver, le hace así, porque era un chiquitito así, con pelos usted sabe, peixnicudo, así que pelos así, parados, así de nuestra tierra, ¿verdad? Ya inditos. Entonces se le queda viendo así, mire, no dejó de impresionarle, ¿verdad? Pero miren la imprudencia también de nosotros, ¿verdad? Pero entonces fíjense lo que le dice el profeta. Se ríe así suavemente, le dice, hermano, le dice, el rubio lo traigo adentro, le dice. El rubio lo traigo adentro, hermano, le dice, no te fijes en mi estatura, no te fijes en cómo yo veo, el rubio lo traigo adentro, le dice. Y él dice que cuando le dijo eso, dice que de veras, dice que tremendo, porque nuestros ojos nos engañan. Las apariencias nos deslumbran, mis amados. Pensamos muchas veces donde hay una mega iglesia, donde se mueven las sinfonías y todo eso, pensamos que ahí está Dios y quizás no, o tal vez sí. Es decir, mis amados, no nos dejemos guiar. No nos dejemos guiar por la apariencia. Pensamos que aquel que anda la Biblia bajo el brazo y así bien puritano y todo eso, ese es un santo de Dios y ay, pobrecito, o sea, qué lindo ese hermano, y quizás no. Y a veces juzgamos a aquella que la vemos así, un poco así, ¿verdad? Que para nuestra manera de ver no es. ¿Y si es? ¿Qué le parece? Samuel se equivocó. Entonces, cuando tenemos corta vista, mis amados, nos podemos equivocar. Podemos basarnos a la apariencia. Y no debemos de actuar así, mis amados. Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Y muchas veces nos sucede, ¿sabe cuándo sucede eso también? Cuando el Señor habla a través de alguien. Cuando el Señor le presta la boca, o mejor dicho, cuando alguien se deja usar. Por eso la Biblia es bien clara. Juzgar las profecías, no al que profetiza. A las profecías, a esas juzgarlas. Porque a veces mire, quizás la profecía es verdadera, pero como estamos viendo el vaso, lo conocemos. Y más o menos hemos tenido un encuentro de repente, va, porque aquí entre nosotros pues suceden cosas, hombre. Si no somos perfectos, como dice el dicho, el proverbio, pero que ya no se oiga ese proverbio, oye. Pero estamos en trabajo, el Señor no está trabajando. Dice la Biblia que somos piedras, que en la piedra dice, hemos sido metidos a la cantera. Y el hierro con hierro, dice, se aguza. Entonces muchas veces la apariencia me dice, no es posible que el Señor la haya abusado. Y quizás la profecía era para él o para ella. ¿Y qué tal? Dejó caer a tierra la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque vio la apariencia. Entonces, miren mis amados, no debemos de caer en ese error. Por eso los cortos de vista tienen ese error. Que ven lo que la apariencia. Están siempre basados en lo que ven sus ojos. Otra cosa, aquí está, miren. Lo que le decía yo al principio que le mencionaba. Eliseo entonces oró y dijo, oh Señor, te ruego que abra sus ojos para que vea. Y el Señor abrió los ojos del criado. Pero mire, esto es tremendo, mis amados. Porque el criado miraba. El criado no era ciego.
Pero ¿por qué le dijo? Mire, y eso, por eso, mire, este siervo, este profeta, me imagino que caminaba con los ojos abiertos. Es decir, espirituales, ¿verdad? Me imagino de que miraba todas las batallas espirituales que acontecían alrededor. Porque miren, yo le quiero decir algo. La situación muchas veces que nosotros atravesamos, las pruebas y las luchas, es porque se están librando batallas espirituales sobre nuestra vida, sobre nuestro hogar, sobre nuestros hijos. Sí. Mire, usted no crea que es el cucuy ahí en la noche que está molestando y que es la ciguanaba o algo. No, son espíritus. Espíritus inmundos que quieren perturbar la vida de tus hijitos, la vida de tu cónyuge, toda la casa quiere perturbar. Y hay seres, mis amados espirituales, que se mueven. Entonces no vayas a empezar a agarrar la pistola, ¿verdad? El machete, el bate, y a qué se está moviendo. Se oye que la puerta se abre, se oye un ruido acá en el techo y todo eso. Porque recuerda que hay espíritus vectores. Hay espíritus vectores que ocupan las cosas para provocar terror, para provocar miedo. Se mueven en las cosas. Pero no podemos caer en ese terror, en ese miedo, porque sabemos que se está moviendo algo espiritual. Y ahí está tu hijo quizá o tu hija sudando, ¿va? Y tú piensas que es la calentura, es fiebre y todo eso. No, lo que pasa es que él mismo está sufriendo batallas espirituales. Y necesita de su cobertura, necesita de su padre, de su madre, que ore e interceda y declare que ahí el Señor es el que habita, el Señor es el que está con nosotros, para que todos esos espíritus inmundos salgan de ahí. Y cuando hacemos eso, nuestros ojos se abren, espirituales, se abren. Pero no, ahí anda, ay pastor, ya ore por mí, mire que hoy está pasando eso, y esto y lo otro, no sé qué hacer, y oigo ruidos acá, ruidos allá, y mi hijito, mi hijita, y entonces pues, como Eliseo, ábrele los ojos, Señor, ábrele los ojos para que vea. Y he aquí el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Miren mis amados, es que eso es tremendo. Por eso es que dice la Biblia, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces estar confiado. Uno duerme como bebé, hasta ronca más de la cuenta. ¿Sabe usted que cuando uno ronca demasiado es porque está descansando, pero como no tiene idea? Pero mire mis amados, esa seguridad solo Dios la puede dar. Pero nosotros tenemos que creerle. Y al creerle, abrimos nuestros ojos y vemos que es más el que está con nosotros que el que está en contra. Seamos incrédulos. La incredulidad produce temor. Ya no le tengas miedo. Ya no mandes a tu marido, ve a ver qué pasa. O tú a tu mujer, vaya, sería ya demasiado, ¿verdad? Anda vos. No, mis amados. Levántese con una seguridad, si oye algo, de plano que va a oír algo, es que el enemigo es real. El enemigo es real, mis amados, no va a creer que fue su imaginación y diga, fue mi imaginación. El Señor te está avisando para que actúes o actuemos. Tenemos que levantarnos así, ahí sí que a la 1 y a las 3, 1, 2 y 3. Nada que a las 3 de la madrugada, sino que a las 3 rápido y ver dónde está, qué está pasando. Y empezar a orar, ¿verdad? Las puertas, las ventanas, las paredes, todo, mis amados. Y empezar a echar cualquier espíritu vector que ande por ahí. Para que le dé un descanso, un reposo, si se lo merece. Amén. Entonces, mire, Jesse era alguien que tenía la vista corta, era incrédulo y la incredulidad le producía temor. Así que mis amados, si todavía tiene temores,
es porque está corto de vista. Abra sus ojos. Mire otra cosa. Sucedió que cuando el arca del Señor entraba a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, miró con sus ojos desde la ventana y vio al rey David saltando y lanzando delante del Señor y dijo: menosprecian tu alabanza, menosprecian el gozo que tienes. Por eso tú no vayas a caer en ese error también, de menospreciar el gozo que tu hermano, tu hermana, tu familia, tu esposa, tu esposo está sintiendo. No empiezas a decir: aquí en la casa, sí, aquí. Gózate también. Ahí lo está arreglando el Señor, quizás en una sacudida que le dé en la alabanza, ahí lo vas a cambiar totalmente, mis amados. No empieces a verle, porque no empiezas a menospreciar la obra de Dios en medio de la alabanza, mis amados. Eso es algo que tenemos que aprender. Yo sé que la palabra es buena, es eficaz y cambia y lava, pero la alabanza libera. La alabanza da libertad, abre puertas de esclavitud, rompe cerrojos, rompe ataduras. La alabanza, mis amados, es tremenda. No menosprecies a los que alaban, a los que adoran. Mical menospreció. Tremendo. Se quedó estéril. Y la esterilidad era una maldición. Pero miren, mis amados, este menosprecio es la palabra, yo no la puse aquí, bueno, creo que sí, me parece que sí, ahí está. Menosprecio es la palabra hebrea 959, H959, que dice basá. Pero esa palabra basá en el diccionario trae varias acepciones. Es decir, no solo se dice que es menosprecio, sino que te da otras acepciones como desestimar algo. Porque alguien me puede decir: no, pastor, yo nunca he menospreciado. Pero bueno, ahora te menciono otra sección. Desestimar. Desechar. Hay unos que no menosprecian, pero la desechan. Tener en poca estima. Poco. La palabra poco. La palabra que, pues, como le dijo el rey David a ella, ¿cuál fue la palabra que le respondió? Hasta lo cantamos. Remolineando. Por causa de él, yo me haré más vil. Basá es la palabra vil. Entonces, mis amados, nosotros no tenemos que caer en ese menosprecio. Por eso, mis amados, si tal vez tú no te gozas de la manera que se goza alguien, no menosprecies, no desestimes, no lo tomes en poco. En el momento el Señor te va a tocar a ti también. Porque ese es un gozo, mis amados, de parte del Señor. Si dice que David lo sabía, ¿usted cree? Mire, dice que entrando a la ciudad, ¿y sabe por qué le produció ese gozo a David? Si usted lee, es la única vez que él entra a la ciudad así, de esa manera. Correcto, pero traía algo. El arca. ¿Y qué era el arca? La presencia de Dios. ¿Usted cree que si alguien no siente la presencia aquí de Dios, usted cree que no se va a gozar, no va a saltar, no va a adorar y alabar con todas sus fuerzas? Porque hay una presencia que lo mueve a hacer, no importa lo que haya, mis amados. No importa que haya críticas, haya menosprecio, pero hay de aquel que menosprecia. Porque se vuelve como esta, Mical.
vista corta. Entonces, mire, esta es otra persona, además de Jesse, Mical, pero hay otra también, que se llama Agar. Mire lo que dice Génesis capítulo 16, verso 4. Y él se allegó a Agar, y ella concibió, y cuando ella vio que había concebido, miraba los ojos, con desprecio a su señora. Entonces, mire, mis amados, la actitud de desprecio hacia los demás nos pone en categoría de cortos de vista. Más cuando el desprecio va con una jerarquía, porque era su ama, su señora. Entonces, eso, mis amados, claro, entre el pueblo no debería de haber eso, desprecio también. Pero cuando hay un desprecio en contra de autoridades, porque dice la Biblia que las autoridades el Señor las ha puesto. Entonces nosotros debemos de tener hasta cierto punto, mis amados, un respeto a las autoridades. Mire, a veces a mí me ha agarrado, porque, mire, tenía 27, 28 años de no tener ticket, y aquí me lo vinieron a poner en Texas, fíjense. Don't mess with Texas. Mire, y fíjese que no me quiso dar un warning. Y le digo, mira, si tengo 27, 28 de manejar bien, bueno, quizás que no me habían agarrado, porque a veces sí el pie de plomo, ¿verdad? O los hermanos que hemos ido a Houston ya me conocen un poquito, así que por eso que se ríen, ¿sí? Ya me los puedo. Pero entonces, mire, tenía un récord limpio, y dije, de plano que me va a dar un warning cuando vea mi récord ahí, todo el asunto, dije yo, un warning me va a dar. Nada, fíjense, aquí en Texas se dice que ya no van a hacer eso, que hay una nueva ley y que de una vez van a poner el ticket. Ay, me dieron ganas de decirle un par de cosas, fíjense. Se me estaba olvidando que era hijo de Dios. Porque el pastor de los títulos no nos hacen nada. Pero fíjese que, ay, Señor Dios. Pero ¿sabe qué le dije? Mira, lo voy a ir a discutir, le dije, porque yo no iba a esta velocidad, le dije yo. 5 millas menos. Pero ay, ya le estaba tratando de regatear. Pero, entonces vuelvo a discutir a la corte, me dice. Pero ahí sujeté la lengua, mis amados. Porque a veces uno quiere realmente ponerse de esa manera cuando sabe que ha cometido un error. Después me quedé pensando, bueno, si el tipo está haciendo su trabajo, dice, es autoridad, ¿y por qué yo le voy a faltar respeto? Es como que si yo fui jefe, en mi trabajo que tenía, era jefe, tenía a cargo gente, y no me iba a gustar que los que estaban debajo de mí me faltaran al respeto. Entonces me puse a pensar en todo eso, ¿verdad? Porque realmente, mis amados, creo que nosotros debemos de aprender de que debemos de guardar esa distancia y ese respeto con las autoridades. A Agar se le olvidó eso. Se le olvidó eso. Y ella pensaba que porque había concebido de parte de su marido, del marido de Sarai, ya ella era la señora. Tal vez, ¿verdad? Pero mire, aquí no, ¿verdad? Aquí no sucede eso, pero en otras iglesias, en otros templos, el pastor delega, le da autoridad a otros y otros abusan de la autoridad que tiene. ¿Sí? Gracias a Dios yo aprendí bien, fíjese, ¿sabe por qué? Porque mi pastor, el apóstol Luis, nos sentaba a todos los que teníamos autoridad, que teníamos puestos delegados, así, enfrente. Y nos pasaba ahí, nos decía, así nos levantaba el dedo, cuidadito, me dañan una oveja que ni de ustedes son. Yo le estoy dando autoridad para que trabajen acá, trabajen con estas, en discipulados, en consejería, en ministración. Cuidadito, me dañan una oveja que no son ni suyas. Se las ven conmigo, dice.
Me van a encontrar con la cachucha al revés, me dice. Así nos decía. Y nos hablaba bien directo, hermano. ¿Por qué? Porque sucede, mis amados, que en algunas iglesias cuando se les da autoridad, cuando se les delega autoridad, abusan de la autoridad delegada. Tristemente. Y no puede ser así, mis amados. Y es por eso que, ¿verdad?, se levantan también los de abajo, ¿verdad? El pueblo unido jamás será vencido. Pero no, también esa es una influencia también de rebeldía. Cuando debemos de dejar que el Señor haga justicia. La justicia de Dios va a prevalecer, mis amados. Va a prevalecer. Sobre todo grande hay otro más grande. Así es que siempre el Señor, mis amados, va a tener el control de todo. Entonces, mire, Agar, esa es una de las cosas. Los cortos de vista menosprecian las autoridades. Y a veces hay autoridades que se portan bien y también reciben menosprecios. No todos se portan mal, no crean. Entonces, mire, otro ejemplo, yo voy terminando ya. Mire, regáleme unos 5 minutos. Acán, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre. Y se lo contó a sus 2 hermanos que estaban afuera. Entonces, mis amados, aquí yo veo algo tremendo, mis amados, porque estas personas, tipo Can, son aquellos que difaman, aquellos que hablan mal detrás de ti, aquellos que murmuran detrás de ti, que te envuelven o que te ponen en chismes. Porque mire, vio la desnudez de su padre. Es decir, ¿qué es desnudez? La vergüenza, es el pecado, es las faltas que uno comete a veces. Porque todos estamos, mis amados, exentos a cometer faltas. Pero ¿qué debemos de hacer cuando vemos la falta? Cuando vemos, ¿qué dice la Biblia que debemos de hacer con aquel que comete falta, comete pecado? Reprenderlo con amor, reprenderlo con misericordia. Y no ir a contar que cometió esto y lo otro. Porque entonces, miren, mis amados, nos volvemos como que fue a contar a sus hermanos la desnudez de otro. Y cuando hacemos eso, mis amados, caemos en los cortos de vistas. Caemos en esos que su vista ya no puede más, ya no llega más allá de lo que Dios lo ha capacitado que llegue. Se quedó corto de vista. Entonces, no nos metamos, mire, y es tan fácil meterse en un chisme. Meterse en una murmuración es fácil, mis amados. Solo aquel que tiene quizás esa carácter va a decirle, no, a mí no me vengas contando nada, de nadie. Porque, ay, ¿qué pasó vos? ¿Y qué más pasó? ¿Y qué más dijo? Y ahí está uno, contame, yo soy sepulcro abierto. Y así quiere uno sacar otras cosas. Porque le gusta oír. Y qué bueno que se quedara ahí todo. De Benecer no sales, decía mi apóstol. Son más de 1000 iglesias. Pero no, mis amados, no caigamos en eso. No seamos cortos de vista. Dejemos todo aquel murmuración, todo chisme, toda difamación. Mira, aunque sea cierto, digamos que tú sepas algo de alguien, no caigas en ese error. Porque si no te conviertes en un insensato. Entonces, sí. Correcto, es que el Señor no nos ha llamado a hablar de las personas, nos ha llamado a predicar el Evangelio. Sí, a veces hablamos de las personas, pero que están en la Biblia, ¿verdad? Que ni modo, ¿verdad? Hay que hablar de esos personajes porque están plasmados en la Biblia, pero ¿por qué vamos a desnudar a otros hermanos?
Y a veces de la propia iglesia. Los desnudan, ¿verdad? En el sentir, me refiero a hablar cosas, ¿verdad? Que de ministraciones, desde aquí. Que fueron contadas con privacidad. Eso es descubrir la desnudez. Y hermana tiene razón. No solo sucede con las ovejas, sino que desde el púlpito. Por eso hay que tener mucho cuidado, pero en todo caso, mis amados, nosotros no tenemos que caer en ese error, en esa atmósfera, sino que ser, ahí sí que pues, oír, callar, como dice ver, oír y callar. Dejemos que la justicia de Dios obre. La justicia de Dios obre, perdón. Dice un proverbio, está en la Biblia. El que habla mucho peca, dice. En el mucho hablar, dice, así se dice, ¿va? En el mucho hablar hay pecado. Es cierto. Imagínense. De ahí hacen sus proverbios ellos. Pero mire, otro, Lot, corto de vista. Yo voy terminando con este. Y alzó Lot los ojos y vio todo el valle del Jordán, el cual estaba bien regado por todas partes. Esto fue antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra, como el huerto del Señor, como la tierra de Egipto rumbo a Zoar. Entonces, hay muchos, mis amados, que les afecta la prosperidad. Les afecta. Y yo les quiero decir, mis amados, que nosotros, el Señor nos ha llamado a ser prósperos. Dios nos quiere prosperar, no quiere que pasemos escasez. Si eso es mire, imagínense si bueno, le he dicho, Él es el dueño del oro y la plata, somos sus hijos, tenemos que ser prósperos. Pero no podemos poner nuestra mirada, nuestros ojos en la prosperidad solamente porque aquí Lot se le dio una opción. ¿Para dónde quieres ir? Le dijo Abraham. Entonces vio, ahí lo lee usted, alzó Lot los ojos y vio el valle, el Jordán, una prosperidad, pero más no sabía que ahí iba la perdición. Ahí estaba Sodoma, ahí estaba Gomorra. Yo le aseguro una cosa, que él ya sabía que esas ciudades eran de pecado. Pero ahí había prosperidad. Y no le importó, quizás llegó a ser próspero, pero perdió a su familia, perdió a sus hijas, perdió a su mujer, perdió todo lo que tenía. Porque el principio quizás le fue bien y hizo todo lo que tenía que hacer en la tierra, lo que le dio sus manos, como dice el proverbio, haz lo que te venga en mano. Pero no se dio cuenta de que esa falta de ver las cosas espiritualmente lo estaban llevando a una destrucción. Y usted lo lee, referente a Lot, cómo él terminó. Sin embargo, él fue un justo, que estando en medio de toda perdición, entendió que tenía que clamar, interceder. Pero lamentablemente, mis amados, solo logró salvarse él, porque su familia se perdió. Muy bien, yo termino con este verso. Por esta razón, también obrando con toda diligencia, añadida a vuestra fe, virtud, a la virtud, si quiere me ayuda, hermano, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Y dice aquí en este último, mire, porque haciendo esas cosas, vamos a ver cómo dice exactamente, pues estas virtudes, al estar en vosotros y al abundar, no os dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque el carece de estas virtudes, el que carece, es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación
de sus pecados. Tenemos que abundar, mis amados. El Señor nos puso una fe en nosotros. Y esa fe tiene que ir enlazando en muchas otras actitudes. En muchas otras actitudes. Porque si no trabajamos esas actitudes, si no trabajamos esas actitudes que ves ahí, la virtud, ¿sabe qué quiere decir virtud? Una de las palabras que quiere decir virtud, ¿sabes cuál es? ¿Alguien me ayuda o yo se la voy a decir? Pero si alguien sabe qué quiere decir virtud. Cuando la Biblia habla de virtud, está hablando de excelencia. Excelencia. Tal vez la palabra virtud no mucho encaja en los pensamientos a veces, pero cuando sí hablamos de excelencia, entonces podemos entender mejor qué es lo que debe de haber en nosotros. Excelencia para buscarle, excelencia para servirle, excelencia para adorarle, excelencia para alabarle, excelencia en nuestro trabajo secular, excelencia en todas las áreas de nuestra vida, en el trato con los demás. La virtud quiere decir excelencia, pero a esa excelencia hay que añadirle conocimiento, porque la Biblia dice, porque rechazaste el conocimiento, yo también te rechazaré para que seas mi sacerdote. No podemos desechar el conocimiento, mis amados, porque si no el Señor nos desecha de su sacerdocio. Y el conocimiento, dice, tiene que ir enlazado con el dominio propio. Dominio propio. El Señor nos ha dado un espíritu de dominio propio. Por eso, mis amados, creo que cualquier cosa que venga, si has caído en el pecado, si has caído en lo malo, cualquier excusa va a ser invalidera. Porque tenemos el dominio propio. ¿Qué más? El dominio propio, dice, va enlazado con la perseverancia. Perseverando en todo tiempo. Y la perseverancia va enlazada con la piedad. Y la piedad va enlazada con la fraternidad. Mira, va enlazada con la fraternidad. En otras palabras, la fraternidad en griego significa Filadelfia. En griego, si tú la buscas. Fraternidad significa Filadelfia, amor entre hermanos. Y al amor entre hermanos dice, el amor ágape, el cual llena todo. El que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, porque ha olvidado la purificación de sus pecados pasados. Ponte de pie y cierras tus ojitos y le dices, Señor, yo no quiero ser un ocioso, no quiero ser estéril en tu obra, Señor. Quiero ser fructífero. Quiero ser fructífero. Ayúdame, Señor, a fructificar. Ayúdame, Señor, a activar lo que tú me has dado. La ociosidad es un pecado en el cual, Señor, tú vas a tener, Señor, que llamarnos a cuentas. La ociosidad es tan pecado como aquel que comete adulterio, fornicación, mentira. No podemos quedarnos ociosos, porque tu evangelio es un evangelio de poder, Señor. Un evangelio en el cual tiene que hacer grandes cosas en medio nuestro, empezando, Señor, en nuestra vida, empezando en nosotros, para que vaya evolucionando, Señor, a nuestros hijos, a nuestros familiares. Renunciamos, Señor, a ser cómplices de vista.
Quita, Señor, el velo. Quita el velo. Quita el velo. Para que veamos.